Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas, y en particular de esas parejas que nos roban el corazón. El título ya lo dice todo, Özge Gürel, el especial cariño que siente por Serkan Ayolu revelado. Así es, vamos a adentrarnos en la relación entre dos de los actores más queridos de Turquía, Özge Gürel y Serkan Ayolu, y a desentrañar ese cariño tan especial que comparten y que tanto nos fascina. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole clic al botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les gusta. Gracias de antemano por su apoyo. Bueno, ¿quién no conoce a Özge Gürel y a Serkan Ayolu? Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y por una muy buena razón. Ambos son talentosos, carismáticos y, lo más importante para nosotros, han compartido proyectos que se han convertido en verdaderos fenómenos. Pero lo que realmente capta nuestra atención, más allá de sus carreras, es esa conexión innegable que parece existir entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. Hoy vamos a explorar esa dinámica basándonos en declaraciones, entrevistas y momentos que nos han permitido vislumbrar la profundidad de su aprecio mutuo. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Özge y Serkan? Su primer gran encuentro profesional fue en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Temporada de Cerezas. Esa serie fue un antes y un después para ambos. Interpretaron a Oyku y Ayaz, una pareja que conquistó a millones de espectadores con su química palpable, sus idas y venidas, y ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Desde las primeras escenas, se notaba algo especial. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a que algo más allá de la ficción estaba sucediendo. En ese momento, claro, ambos eran jóvenes y prometedores. Özge ya tenía experiencia, pero Temporada de Cerezas la catapultó a la fama internacional. Serkan, por su parte, demostró un talento excepcional que lo posicionó como uno de los galanes más codiciados. Y en medio de todo este torbellino de éxito, nació una amistad sólida, un respeto profesional y, como muchos especularon y luego confirmaron, un profundo cariño. A lo largo de las grabaciones, en las entrevistas conjuntas que dieron en esa época, ya se percibía una complicidad envidiable. Hablaban con admiración el uno del otro, destacando la profesionalidad, la dedicación y, sobre todo, la buena energía que compartían en el set. Özge, por ejemplo, solía mencionar lo fácil que era trabajar con Serkan, lo atento que era y cómo la hacía sentir cómoda para desarrollar su personaje. Serkan, por su lado, resaltaba la inteligencia y el talento de Özge, describiéndola como una actriz con la que se podía crear magia. Pero el cariño especial del que hablamos no se quedó solo en el plató. Con el tiempo su amistad se fortaleció y evolucionó. La vida después de Temporada de Cerezas siguió su curso, con ambos inmersos en nuevos proyectos, pero mantuvieron el contacto. Y en cada oportunidad que tenían, ya sea en eventos públicos, en redes sociales o en entrevistas individuales, ambos se referían el uno al otro con un afecto genuino. Uno de los aspectos que más llama la atención es la forma en que Özge Gürel ha hablado de Serkan Ayolu. En diversas entrevistas, cuando le preguntan sobre él, su rostro se ilumina. Lo describe no solo como un colega talentoso, sino como un amigo leal, una persona en la que confía y a la que admira profundamente. Ha llegado a decir que Serkan es una de las personas más importantes en su vida, alguien con quien puede contar en cualquier circunstancia. Y eso, amigos, es algo muy poderoso. En una industria tan cambiante y a veces superficial, encontrar personas así es un verdadero tesoro. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron específicamente sobre su relación con Serkan, y ella respondió algo así como: Serkan es mi compañero, mi amigo, mi confidente. Hemos pasado por muchas cosas juntos, no solo en el set, sino también en la vida. Siempre ha estado ahí para mí, y yo para él. Es una persona increíblemente buena y talentosa, y me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, revelan la profundidad de su vínculo. No son solo frases para la prensa, se nota que vienen del corazón. Por su parte, Serkan Ayolu también ha sido muy generoso al hablar de Özge.
Siempre la ha elogiado por su profesionalismo, su empatía y su capacidad para iluminar cualquier espacio en el que se encuentre. Ha destacado en repetidas ocasiones. Es que la química que tuvieron en Temporada de Cerezas no fue casualidad, sino el resultado de una conexión real y de un entendimiento mutuo que se construyó día a día. Él también ha expresado su gratitud por tener a Ozge como amiga y colega, reconociendo su gran aporte tanto en lo personal como en lo profesional. Es interesante ver cómo, a pesar de que sus carreras los han llevado por caminos diferentes en algunas ocasiones, el cariño y el respeto mutuo se mantienen intactos. Han trabajado juntos en otros proyectos como en la serie Dolunay, donde volvieron a interpretar a una pareja, y la chispa seguía ahí, tal vez incluso más madura y profunda. La experiencia compartida y el tiempo transcurrido solo han servido para cimentar aún más su amistad y su admiración. Y por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que ambos han encontrado el amor en sus respectivas vidas, y ambos están felizmente casados. Ozge Gurel está casada con el músico y productor, Maire Idaner, y Serkan Ayolu está casado con la actriz Ozge Borak. Sin embargo, el hecho de que ambos hayan formado sus propias familias no ha disminuido ni un ápice el especial cariño que se tienen el uno al otro. Esto demuestra que su conexión va más allá de cualquier interés romántico, y se basa en valores como la amistad, el respeto y la admiración sincera. Es un hermoso ejemplo de cómo dos personas pueden tener una conexión profunda y significativa, sin que ésta tenga que ser necesariamente romántica. Su relación es un testimonio de que se puede ser un gran apoyo y un amigo incondicional para alguien, incluso después de haber compartido una etapa importante de la vida. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros, los espectadores? Pues mucho. Nos enseña que las buenas relaciones, las que se construyen sobre la base del respeto y el cariño genuino, son duraderas. Nos muestra que es posible mantener vínculos fuertes en la industria del entretenimiento, donde la competencia puede ser feroz. Y sobre todo nos inspira a valorar y cuidar las amistades verdaderas en nuestras propias vidas. La forma en que Ozge Gurel habla de Serkan Ayolu con esa calidez y esa sinceridad es lo que la hace tan entrañable. No intenta ocultar su aprecio, al contrario, lo comparte abiertamente y eso es algo que todos agradecemos. Es esa autenticidad la que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, y la que hace que sus historias en pantalla nos lleguen tanto al corazón. Hemos visto cómo su amistad comenzó en el set de Temporada de Cerezas, cómo evolucionó a lo largo de los años y cómo se ha mantenido fuerte a pesar de sus vidas individuales. Hemos escuchado sus palabras de admiración mutua y hemos sido testigos de esa química innegable que los ha convertido en una de las parejas ficticias favoritas de muchos. En resumen, lo que hemos desvelado hoy es la profunda y especial conexión que une a Ozge Gurel y Serkan Ayolu. No es solo una relación profesional, sino una amistad forjada en el respeto, la admiración y el cariño sincero. Un lazo que trasciende la pantalla y que, sin duda, seguirá enriqueciendo sus vidas y, por qué no, regalándonos futuras colaboraciones que nos emocionen. Y llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la amistad entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que nos revelan un poco más de las personas detrás de los personajes que tanto amamos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta relación. ¿Son fans de Temporada de Cerezas? ¿Les gusta la dinámica entre Ozge y Serkan? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si el vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos anima un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.